De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas. Y siendo las 7:53 de la mañana, iniciamos nuestro segmento de actualidad en Mañanas Latinas por Top Latina 101.7 FM. Por muchos años no muchos, digamos unos cuantos años, que el pueblo dominicano ha decidido escandalizarse por la corrupción porque antes no lo hacía. Hemos visto casos muy penosos, casos en los que se nota la falta de incluso hasta de corazón de ciertas personas, como por ejemplo corrupción privada y pública, como por ejemplo aquella de robarse las ayudas que le daban a las personas durante la pandemia. Estas personas incluso fueron condenadas a unos cuantos añitos en prisión porque fueron perseguidos y apresados por el Ministerio Público. Y uno se sentía indignado al ver que esto era objeto de corrupción, pública o privada, como sea. Pero luego vemos una noticia, allá es cuando se llora con jipío. Y es ver que en el INAVIE dejaron dañar mercancías por un valor de 64 millones de pesos, wow, entre zapaticos, polo shirts, medias, abriguitos, mochilas que estaban destinados a los estudiantes. Y esto llora ante la presencia de Dios, primero, porque sabemos perfectamente que tenemos una educación deficiente, característica de un país tercermundista, porque tampoco es que somos el único. Somos un país tercermundista y como país tercermundista tenemos nuestras deficiencias en el sector educación, como lo tienen otros. Pero en un país como este, con tantas deficiencias, donde los niños andan descalzos, que podrá decirse, bueno, es que entró la pandemia y no iban a clase, vaya y entrégueselo a su casa. Como se entregaron muchas raciones de comida. Y las fechas son previas a la pandemia. Las fechas que dice la prensa que está esa mercancía ahí. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Vamos a ver. Vamos a tratar de verificar con un poco de inteligencia y menos inocencia de la que nos caracteriza, ¿por qué este tipo de cosas ocurren? Lo que pasa es que al igual como pasa en el ejército y en la policía, el negocio está en la compra. Y si tú dejas dañar 60,000 botas de guardia, tienes que comprarlas otra vez. Y esas otras que compres nunca se las entregan a los guardias. Y tú ves que tenemos muchísimos guardias en la frontera pasando trabajo porque no tienen el gear, no tienen la indumentaria para poder sobrevivir, por decir de alguna manera, en la frontera, porque no tienen ni siquiera las botas adecuadas para el terreno, o que tienen un solo uniforme y ese solo uniforme tienen que tenerlo on point cuando llegue el comandante, y terminan usando una camisilla. En este caso, que se refiere a temas para los estudiantes, a peros para los estudiantes, tengo entendido que hay 150,000 pares de zapatos. Sí, así, ahí de hecho se muestra la fotografía, los zapatitos de los niños. 64,000 pares de medias. Porque eran azules, después las cambiaron para blancas y dejaron perder esas 64,000 pares. Wow. Lo duro no es comprarlas y dejarlas perder para tener que comprarlas otra vez. Lo duro es que si ya las tenías ahí, en un pueblo donde muchísimos niños andan descalzos, concho, entrégalo, regálalo, tíralo desde un globo aerostático, tíralo desde un helicóptero, haz lo que te venga en gana. Hay muchísimas fundaciones que hubiesen recibido esos zapatos y esas mediecitas con mucho gusto. Mira, se pudo haber dado el caso de que después del escándalo de las mochilas, no sé si esto fue anterior o posterior al escándalo de las mochilas tapadas con otra cosa, con un nombre de una candidata, pues entonces viniera nos van a descubrir, esconde eso, quémalo si es necesario.
En este caso no fue eso. En este caso, al parecer, según el INAVIE actual, porque recordemos que esto pasó en la gestión pasada, según el informe del INAVIE actual. Según lo que dice la prensa. ¿Verdad? Eso es lo que dice la prensa. Entonces, ellos están haciendo un levantamiento para aplicarle transparencia a los procesos del INAVIE. Están haciendo un proceso de levantamiento de información. Y en ese levantamiento de información encuentran esto en los almacenes. Lo que hace todo el que compra un colmado, primero hace un inventario y luego entonces es que puede seguir hacia adelante. Exactamente. Entonces, este tipo de cosas lloran ante la presencia de Dios, porque los dominicanos tenemos muchas necesidades. Es el mismo problema o el mismo sentimiento que uno percibe en la población dominicana cuando ves, por ejemplo, a los lecheros botando leche por un contén. O los tomateros botando tomate, o los que siembran zanahoria botando la zanahoria. Porque simplemente no le quieren pagar el precio y prefieren botarlo y hacen ese boom mediático haciendo este tipo de cosas. Cuando hay tantas necesidades, hace falta empatía. Porque tú puedes hacer un show y botar leche, botar agua media tintada de blanco y agarrar e irte a un batey y llevar esa leche donde muy probablemente hay niños ahí que no han visto leche en un mes. O irte a un barrio de los de la República Dominicana, de esos que están en lugares recónditos donde es difícil incluso la línea de distribución para llevar los productos de la canasta básica. Más aún cuando la canasta básica está cara. Desde hace muchos años ha ido aumentando de manera desmesurada. No es solamente ahora, porque ahora sí entendemos que esto es un tema pandémico, post-pandemia sabíamos que esto iba a ocurrir. Esto no quiere decir que tenemos que callarnos y tranquilizarnos y aceptar que lo suban al precio que quieran, porque si hacemos eso, el contrapeso que debe hacer la ciudadanía no mantiene los precios firmes. Si tú permites que fluctúe el precio de los productos de la canasta básica y permaneces callado porque entiendes que la pandemia, por eso me parece a mí súper errado ver las publicaciones de este grupo de personas, digamos de políticos y adeptos al gobierno, justificando y diciendo, no, yo soy amigo de Ito Bisonó y yo quiero decir que hay que tener en cuenta que el petróleo está subiendo. Es cierto, el petróleo está subiendo a nivel mundial y en todos lugares se está encareciendo. Pero no me use la demagogia cuando ustedes saben que de cada galón de combustible usted paga casi 100 pesos de impuestos. Si el gobierno quisiera reducir los precios de los combustibles, lo hace. Pero ese no es el tema que usted quiere tratar. Usted quiere tratar el tema de que los combustibles, si suben, suben, pero si bajan, no bajan. Si suben, suben. Si bajan, bajan. Eso nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Como no se cumple ahora. Entonces la ciudadanía tiene que hacer ese contrapeso, porque aunque sepamos que es un tema pandémico que viene post pandemia, repito, las cosas se encarecen. Si no hacemos el contrapeso, esa gente hacen así, mira, fiesta, porque no les duele. No les duele en lo más mínimo. Esto no es malo lo que yo voy a decir, evidentemente que no. Pero ahorita no compra combustible, él tiene un Tesla. Les duele hasta el punto de que lo único que va a pasar es que le pasan no solo la parte de combustible, el comercio en general, le pasan al consumidor el chin de dolor que tienen. No, el total dolor. Todo el dolor. Porque repito, estamos conscientes de que la República Dominicana no produce petróleo. Como no producimos petróleo, los derivados los tenemos que comprar. Pero hay diferentes situaciones que usted no sabe o que a usted no le cuentan, que hace que nosotros tengamos que tengamos que invertir más en la compra de estos combustibles. Y antes de darte la palabra, diré dos, por ejemplo, que en República Dominicana la refinería
no tiene la capacidad para refinar petróleo a la magnitud que la necesitamos en República Dominicana, y por años y años y años lo hemos mantenido así, no se le invierte a la refinería. Por ende, tenemos que comprar ya los productos procesados. O sea, que aquí entra más gasoil ya procesado y gasolina ya procesada que petróleo, porque para refinarlo hay un proceso. Por ende, ya compramos el producto refinado. Pero también vamos a hablar del tema de los combustibles, la calidad del combustible que llega a República Dominicana. Ustedes saben lo que es la Ravisa, los que han tenido campo en su vida, en algún momento saben que la Ravisa es ese guineíto chiquito que tú no lo puedes poner en un mostrador, y eso se vende o para los puercos o se vende a muy bajo precio para que la gente compre su guineíto chiquito, pero coma guineíto. Nosotros compramos la Ravisa del combustible del mercado internacional. Y tu vehículo, tú tienes que estar echando aditivos porque tú tienes combustible alto en diferentes químicos que dañan tu motor. Que República Dominicana no puede importar un vehículo de baja producción de gases de escape, porque esos vehículos que están hechos con una tecnología o con regulaciones Euro 5 o Euro 6, por ejemplo, no funcionan con un combustible Ravisa como el que tenemos en la República Dominicana. Pero no quieren hablar de eso tampoco. Que es que aquí tenemos un combustible caro y dicen, pero en Miami lo están comprando a ese mismo precio. En Miami venden un combustible de calidad. El de aquí es una porquería y lo venden al mismo precio. Y eso también se lo ganan porque es un negocio del que lo importa, que te trae lo peor del mercado y te lo vende a precio de mercado. Entonces, cuando empecemos a ver estas cosas, primero, que estamos pagando un alto porcentaje de impuestos, que estamos trayendo un combustible de muy poca calidad, que los márgenes de beneficios de los diferentes actores del tema combustible son amplios y que estamos llenando los bolsillos de gente para que pongan bombas, estaciones de combustible que son boutiques, porque el dinero que se gana ahí es mucho. Entonces ahí podríamos entender, cuando el Estado entienda esa parte, entonces nosotros como ciudadanía podremos entender que el petróleo sube en todos lados y que evidentemente aquí también va a subir. Espero hayan entendido el fondo de lo que les comentaba, empezando desde la información trágica de la pérdida de esa indumentaria estudiantil, escolar, en el INAVIE, hasta el tema de los combustibles. Ustedes, dominicanos, tienen que hacer un contrapeso. Si ese contrapeso no existe de parte de ustedes, si tiene que ser un contrapeso honesto, un contrapeso real, no un contrapeso con fines políticos, porque ahora los PLDistas son los que más contrapeso quieren hacer, pero antes no querían que nadie hiciera contrapeso, ¿verdad? Qué bonito así. No, usted, ciudadano, el que no tiene que ver con partidos, que simpatiza y posiblemente está inscrito en un partido, pero usted no piensa primero en el partido antes que pensar en su país. Usted piensa primero en el bienestar de la República Dominicana. Usted, que me está escuchando, tiene que hacer un contrapeso. Y si no hace ese contrapeso, se lo va a llevar quien lo trajo. De 7 a 9 de la mañana, en Top Latina, Mañanas Latinas.